Hola, soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy vamos a seguir con los Value Objects. Como ya vimos en el vídeo anterior, un poco por recapitular lo que vimos, veíamos que teníamos algunos problemas en el código que podíamos solventar con Value Objects, principalmente dos. Uno era que el código terminaba estando repetido y el segundo problema era que ese código terminaba también diseminado a través de todo el código, ¿no? Lo que hacíamos al final era intentar empujar esa lógica al punto más profundo, que es el value object, de forma que quedara cohesionada, ¿no?, dentro del value object, por tanto ya no estaba diseminada y tampoco estaba repetida, ¿no?, porque la habíamos empujado hasta ese punto. Si queréis ver más detalles, os dejo aquí arriba un enlace al vídeo de la explicación completa. A partir de aquí, uno de los problemas que teníamos era que, bueno, en el fondo nosotros decíamos que queríamos que ese value object se terminara comportando como un primitivo, ¿no? Como el primitivo al que hemos sustituido con ese value object. Pero uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar es que el mapeo a la base de datos no va a ser tan fácil como cuando era un primitivo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Vamos a verlo con el ejemplo de código directamente, pero básicamente cuando utilizamos Symfony con Doctrine y MySQL, en realidad no es tan complicado hacer esto. Una de las cosas que ya también comentamos en el vídeo de la prueba técnica para backend, PHP Backend Developer y el ejercicio era un API, ¿no? Una API. En ese ejercicio ya veíamos que una de las ventajas que tiene Doctrine es que al no implementar Active Record, sino que utiliza Data Mapper, una de las ventajas que también nos proporciona es que nosotros podemos definir en XML ese mapeo que vamos a hacer de nuestras entidades, ¿no?, nuestros modelos de dominio respecto a la base de datos a través del ORM, ¿no? Esto que nos permitía que nuestros modelos de dominio estuvieran completamente limpios, por tanto no teníamos que hacer trucos como también veíamos, que aquí dejaré el enlace, el vídeo de Smells en arquitectura hexagonal, ¿no?, cuando teníamos el caso de Active Record, ¿no?, que teníamos que utilizar los modelos de ORM por un lado, los modelos de dominio por otro lado y hacer un mapeo cuando recuperábamos o guardábamos los datos. Y por tanto, aquí con Doctrine este problema no lo tenemos porque podemos definir en XML de forma separada. Este XML lo empujamos a infraestructura, el mapeo que vamos a hacer de nuestros modelos de dominio a base de datos. Vale, a partir de aquí, ¿qué pasa? Que lo que estamos comentando, ¿no? Ya no tenemos primitivos, tenemos value objects y estos value objects hay que mapearlos de alguna forma. Ya no estamos diciendo que, por ejemplo, el ejemplo que poníamos en el ejercicio del vídeo de Value Objects, ¿no?, de que nosotros teníamos un atributo de user que era el email, que inicialmente podía haber sido un string y ahora lo estamos transformando en un Value Object, que es un objeto de la clase Value Object de email de usuario, ¿no? Y este internamente sí que va a tener un atributo que normalmente lo vamos a llamar value, que va a ser el email, ¿no?, que va a ser un string, ¿no? Ahí sí que va a volver a ser un primitivo. Pero ¿qué pasa aquí? Que la base de datos tiene que saber que cuando yo estoy guardando el user, independientemente que haya esa indirección, que es el value object, el valor que tiene que guardar en la columna de email va a ser el valor que tiene internamente ese value object. Vale, ¿cómo vas a resolver esto? Bueno, por un lado, en la parte de configuración de Doctrine, nosotros lo que estamos diciendo es dónde estamos configurando los datos, ¿no? En este ejercicio nosotros decíamos que en la capa del directorio donde va a estar la definición en XML es en la capa de infraestructura en un directorio que hemos llamado Doctrine. Si nosotros nos vamos a ese punto, ¿no?, en este caso era pues, ¿no?, el Users Infrastructure, si nos vamos a Users Infrastructure aquí y vemos en Doctrine, nosotros tenemos aquí una definición en XML de cómo queremos que sea, cómo se va a mapear este modelo de dominio a la base de datos. ¿Y qué vemos aquí? Vemos cosas bastante interesantes, pero en la que nos vamos a centrar es en esta de aquí, ¿no?, que es la que nos interesa a nivel de value object. Básicamente lo que le estamos diciendo es que el name, que inicialmente ese name era un primitivo, ¿vale?, un string, ahora se ha convertido en la clase de dominio, ¿no?, que los values van a ser nuestros, por lo tanto van a estar
en capa de dominio y lo hemos convertido en la clase username, ¿vale? Y él luego, ¿cómo va a saber que realmente internamente él tiene un value, ¿no? Pues aquí en la definición de ese value object nosotros volvemos a mapear y decimos que el objeto embebido, que se puede embeber, que es el value object, tiene ese mapeo, ¿no? Que el field name es value, ¿vale? En realidad el valor donde va a estar, y que la columna en la que tiene que guardar ese valor a nivel de la base de datos va a ser la columna name. Por tanto, aquí ya resolvemos todo el problema, porque en el fondo le estamos diciendo, oye, ahora este atributo de user ya no es un primitivo, ¿vale? Es un embedded, que está representado por esta clase que es un value object. Y luego, ¿cómo voy a mapear ese value object? Pues le voy a decir que el value de esa clase, ¿vale? El atributo value, internamente, cuando se guarde a nivel de base de datos, va a ser la columna que tiene el nombre name, ¿vale? De esta forma, y además que va a ser un string, ¿no? En lo que le estamos diciendo. De esta forma, el ORM ya sabe que cuando yo guarde un objeto de modelo, ¿no? Un objeto que es un modelo de dominio, que sea un usuario cualquiera, cuando lo persista a base de datos a través del ORM, él sabe que cuando el valor que tenga el value object de name interno es el que tiene que guardar a nivel de base de datos en la columna name. De esta forma, en el fondo lo que queríamos, ¿no? Lo que queríamos era que ese value object a nivel práctico en realidad se está comportando como el primitivo original. Nosotros ya nos despreocupamos porque ya no tenemos que hacer cualquier manipulación o mapping propio nuestro, sino porque el propio ORM nos lo permite hacer. De forma que en el fondo no ha cambiado nada. Cuando yo guarde un usuario, antes de que utilizara value objects o después de que esté implementando los value objects, lo voy a guardar de una forma muy similar. ¿Qué más? Pues en el fondo con esto lo teníamos resuelto. Todo lo demás ya lo habíamos comentado en el otro vídeo, como he dicho antes. Por tanto, si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en comentarios. También vuelvo a insistir, revisaros el vídeo anterior. Si tenéis dudas sobre el vídeo anterior, también podéis dejar un comentario en ese vídeo e intentaré resolverlo. Y nada más. Un saludo y nos vemos en la siguiente. Y antes de irme, que no se me olvide, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle un like porque ya sabéis que esto siempre nos ayuda. Un saludo, ahora sí, y hasta luego. Chao, chao.